Shalom Alejem, bienvenidos todos. Disculpen la tardanza, pero hubo un pequeño inconveniente con el sistema. Desde este sábado de la noche cambiaron el horario en Israel. Y entonces si yo pongo el mismo horario, comienza una hora antes. Entonces tengo que poner una hora después y no sé por qué, no sé cómo arreglarlo el asunto, pero bueno. Gracias por haber esperado, supongo que hay algunos que se habrán ido también. Estamos en el libro de Tanya, estudiando el tema de el capítulo 7. En el capítulo 7, como ustedes ven, habla del alma animal, el alma vitalizadora que hay en el judío. Y ahí dice que así como el alma es la luz y el cuerpo es el recipiente, cuando el recipiente es tan burdo, es tan grueso, que no deja pasar la luz, entonces en vez de un recipiente se transforma en una cáscara. La cáscara tiene su finalidad. Dios creó las frutas, los frutos con cáscara. ¿Y cuál es la finalidad de la cáscara? Justamente se llama cáscara porque se compara con el fruto. Y en el fruto, si ustedes se fijan, lo primero que surge es la cáscara, cuando es pequeñito. Después cuando va creciendo, se va desarrollando en su interior la carne, la fruta comestible, la parte comestible del fruto. Así también, para generar la creación, Dios primero hizo prevalecer el poder de la limitación para poder generar la contracción inicial y así crear el ámbito donde realizar su creación. Entonces, es eso como que nosotros llamamos como el origen primigenio, algo cósmico, algo que no tiene tiempo ni espacio, algo que no nos podemos imaginar cómo fue. Y si lo escribimos, se lo dibujamos en un papel, lo estamos simplificando tanto que ya en realidad no nos sirve para ejemplificar nada, pero como ya circula por todos lados, ese círculo con la línea que penetra en su interior, tienen que pensar que cuando uno dice que está fuera del espacio, que no tiene espacio, significa que ese proceso se produce a nivel del fenómeno más pequeño dentro de la naturaleza, la contracción y el investimiento de la luz en su interior, que es lo que se llama la creación, algo a partir de la nada. En la partícula subatómica más pequeña y en el universo más grande, y en todos los mundos, el proceso es el mismo. Y todo proviene del ejemplo de
la creación inicial. Por eso uno de los primeros pasos de la creación inicial se llama Adam Kadmon. Adam Kadmon, que podríamos decir que es el proyecto o el plano sobre el cual se generan todas las demás cosas, es justamente el metro patrón, y es el ejemplo de cómo son todas las cosas, ya sea pequeñas o grandes. Y también con respecto al espacio. El espacio, con respecto al tiempo. El tiempo es, en realidad, el fruto del movimiento dentro del espacio. Cuando no hay espacio, no hay tiempo. Por eso allí, antes de la creación del mundo, del espacio, del lugar vacío, tampoco había tiempo. Entonces, el hecho de que la luz penetre en el vacío es lo mismo que la luz que entra dentro de un recipiente. Entonces el recipiente representan a las clipot, a las cáscaras, y la luz o el interior, el contenido, representa la luz. Entonces, volviendo al fruto, si ustedes observan bien cómo está construido cada fruto, a pesar de que se llama que tiene una cáscara, en realidad tienen varias cáscaras. El ejemplo clásico es la nuez. Pero si ustedes miran todas las frutas, para llegar al contenido que es comestible, incluso para llegar a la semilla, porque en realidad lo principal del fruto es la semilla, ¿no es cierto?, de donde va a surgir luego la nueva vida. Hay varias capas, de las cuales hay una que está pegada al fruto tal cual, a la carne, y luego alrededor hay otras cáscaras que sirven para protegerlo. Entonces, en general, hay una cáscara que está pegada a la semilla del fruto, y hay 3 cáscaras que protegen. Ahora, cuando el fruto llega a su maduración y tiene que empezar a brotar la semilla y crecer una nueva planta, entonces esas cáscaras tienen que abrirse y desaparecer porque cumplieron su objetivo. ¿Qué pasa si la cáscara es tan dura que no deja que salga el fruto en su interior? En vez de ser una ayuda, se volvieron un estorbo. Y si son tan duras, al final lo que hacen es que se muera el fruto que hay adentro. Y ese es el concepto de lo que se llama Klipat Noga. Noga es una palabra aramea que significa, es un sinónimo de la luz, de una luz muy apagada, un brillo muy suave. Y hay 3 cáscaras impuras. Entonces, está dicho que cuando Dios eligió al pueblo judío para poner dentro de él un alma nueva, que es lo que se llama el alma divina, ¿qué es lo que eligió? ¿Qué había de diferente en el pueblo judío con respecto a los otros pueblos? Primero que todo, Abraham Avinu se había circuncidado. Entonces, el pueblo judío era un pueblo circuncidado, y justamente esa circuncisión, la remoción de la piel, de la cáscara impura, la orlá, es un símbolo de eliminar la cáscara que cubre a la corona, que cubre la revelación de la parte más interior nuestra. Por eso también se dice el profeta que tenemos que circuncidar nuestros corazones, hacer que nuestro corazón duro
a veces de piedra, retirar esa coraza y dejar que aflore el núcleo de carne, el núcleo sensible que permite conectarnos con nosotros de una manera directa, que no nos impida conectarnos con los demás. Entonces está dicho que el cuerpo es una cáscara y el alma es la luz. Entonces, para poner esa luz divina en el interior de un cuerpo, ese cuerpo ya tiene que ser diferente. Tiene que ser una cáscara que permita, no solamente que no impida, sino que además permita que esa luz divina se exprese al exterior. Entonces, ese es todo el proceso que se realizó durante todas las generaciones, incluso antes de Abraham Avinu, pero con los descendientes directos de Noah que llegaron hasta Abraham, Shem, Eber, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo a partir de Abraham Avinu, que él comenzó a propagar en forma directa, en forma clara y por un mandato directo de Dios, la creencia en un Dios único y incluso varias mitzvot, y también él le enseñó a la gente, a los pueblos por donde iba pasando, todas esas cosas que él iba a transmitir. Pero además él pasó 10 pruebas. Esas 10 pruebas justamente fueron refinando, fueron rectificando tanto su mente como sus sentimientos, las 10 sefirot. Y entonces acá vemos un concepto muy importante de lo que quiere decir rectificar. Rectificar, además de interincluir y además de permitir que cada una de los sentimientos, de las sefirot, de los poderes, interactúe con el otro y le dé lugar, significa también revelar la luz interior que hay en cada una de los poderes en nuestras vestimentas del alma, años. Hubo un pequeño corte, estamos de vuelta. Todas esas generaciones que pasaron en Egipto, que también es llamado un Kur Barzel, un horno de fundición donde se funde el hierro, a través del agua, del fuego y de toda la esclavitud que pasaron allí, incluso las 10 plagas con que se castigó al pueblo de Egipto, pero que también fueron una experiencia muy importante para el pueblo de Israel. Esas 10 plagas fue también no solamente un castigo, sino que fue una rectificación, para que dentro de Egipto, donde estaban escondidas 202 chispas de divinidad, esas chispas salgan. O sea, también era una forma de romper la impureza, romper las clipot de Egipto. Luego el pueblo de Israel se preparó, vino Moshe, les dijo todo lo que tenían que hacer, estuvieron 50 días en el desierto hasta que recibieron la Torá. Entonces, todo ese proceso hizo que el pueblo de Israel, no solamente espiritualmente, sino que también físicamente, tenga una preparación especial. Y no es que sea más fuerte físicamente,
o que tenga más músculo, o que su cerebro sea más grande, sino que el cuerpo tiene la capacidad de permitirle al alma divina que iba a entrar, esa luz tan sutil y a la vez poderosa, permitir que se revele y ser un instrumento, un verdadero recipiente para la revelación de esa luz interior. Entonces, parte de la rectificación del mundo que Akadosh Baruj Hu le pidió al hombre que realice es justamente la circuncisión. La circuncisión es parte de remover esas clipot, que es, por eso se hace a los 8 días, porque a los 8 días ingresa el alma divina al cuerpo del judío. Y esa lucha contra las clipot es una lucha permanente durante todas las generaciones. No dejar que las clipot se endurezcan y se transformen en esas clipot impuras que no pueden ser utilizadas, que no pueden ser transformadas, y hay que romperlas y eliminarlas. Y justamente su rectificación es esa, que desaparezcan. Así también la cáscara del fruto, el fruto cae todo a la tierra, y salvo la semilla y la carne del fruto que se incorporó en la planta también porque le sirvió de alimento hasta que salieron las raíces y la raíz pudo empezar a absorber el alimento de la tierra. Pero la cáscara no tiene ninguna finalidad en todo ese proceso, al contrario, en ese momento tiene que pudrirse, tiene que abrirse y eso pasa a formar parte de la tierra y esa es su rectificación. Por eso todo el cuerpo cuando muere, que se va el alma, se transforma en una clipa sin vitalidad. A pesar de que el cuerpo del judío es una klipat nova, cuando la klipat nova se desprende de su interior, entonces pasa a ser una klipat sin ninguna utilidad. Por eso el cuerpo del judío, la muerte es la principal fuente de impureza en el mundo, y especialmente el cuerpo del judío. Por eso los Kohanim no pueden entrar en un cementerio, etcétera, etcétera, porque allí donde está la mayor santidad, cuando se va la vitalidad de esa santidad, lo que queda es justamente lo contrario, la impureza completa. Así también, por ejemplo, si ustedes ven una almendra o una nuez, cuando se rompe las 3 cáscaras de afuera, se tiran y adentro queda la nuez pero cubierta de una pequeña piel. Esa pequeña piel es lo que se llama la klipat nova. ¿Por qué? Porque incluso si nosotros no podemos comer y podemos obtener de ella alimento, es útil también cuando se come. Pero si nosotros le sacamos la piel a la nuez y esa piel queda sola, ya no tiene ningún valor. Entonces se transforma en la klipat impura. Y eso es, por ejemplo, lo que sucede con una vaca. Una vaca que es kasher tiene que ser preparada de tal manera y cumplir ciertas condiciones para poder ser comida por un judío. Entonces, si una vaca, por ejemplo, es muerta de una manera que no está establecida por la Torá, a través de un shohet que corta el cuello y sale la sangre, y por supuesto hecho en forma humana,
que el animal no sufra, y luego se termina de retirar la sangre de la carne y se cocina de la manera adecuada, etcétera, etcétera. Entonces esa carne, que en realidad es una klipat nova, se transforma en algo que sirve de alimento. En cambio, si esa misma vaca es matada por un animal o es matada por un rifle, por una bala o un cuchillo en el corazón, como matan los toros en las corridas de toros, o cualquier otro tipo de matanza que no sea la ritual, eso se llama taref. Taref, trefá, se le llama los animales carnívoros. Dentro de los animales carnívoros hay animales que desgarran a la presa, como el león, el lobo y todos esos animales que lo matan y lo despedazan. Entonces esa forma de clavarle las garras y despedazarlo se llama litrof. Entonces taref, la palabra taref hace referencia a todas aquellas cosas que no son kasher, pero específicamente viene del animal que es muerto por otro animal que es destrozado. Entonces, trefá, un animal despedazado no sirve para comer. Y entonces ese cuerpo se transforma en una clipa completamente impura. ¿Ok? Entonces, leímos la semana pasada el texto de este capítulo 7, no lo vamos a leer de nuevo, simplemente estamos agregando algunas meditaciones para entender de qué se trata. La melodía que escuchamos recién, bueno, para los que van ingresando les quería decir que hubo un problema con el horario, como acá este sábado cambió el horario en Israel, se adelantó una hora, o se atrasó, yo nunca sé cómo se llama eso, pero ahora hay una hora menos de diferencia con ustedes, entonces cuando reservé la clase puse el horario normal y me olvidé que había que poner una hora más. Entonces la clase empezó, yo no me había dado cuenta y la clase empezó hace unos 20 minutos, un poco más, menos de media hora. Y cuando comenzamos, escuchamos una melodía muy hermosa que se llama Tzama Lehanapshi, cantada por un cantante sefaradí que generalmente canta canciones israelíes, sefaradí, es religioso, pero nunca lo escuché cantar una canción de Chabad. Y acá lo escuchamos cantar una canción de Chabad, que vamos a poner de vuelta para que lo escuchemos ahora con otras melodías. Sama Lehanapshi, una melodía de Chabad muy conocida, que es de un verso de los Salmos que dice: mi alma está sedienta de ti.
Shalom Alejem, bienvenidos todos. Disculpen la tardanza, pero hubo un pequeño inconveniente con el sistema. Desde este sábado de la noche cambiaron el horario en Israel. Y entonces si yo pongo el mismo horario, comienza una hora antes. Entonces tengo que poner una hora después y no sé por qué, no sé cómo arreglarlo el asunto, pero bueno. Gracias por haber esperado, supongo que hay algunos que se habrán ido también. Estamos en el libro de Tanya, estudiando el tema de el capítulo 7. En el capítulo 7, como ustedes ven, habla del alma animal, el alma vitalizadora que hay en el judío. Y ahí dice que así como el alma es la luz y el cuerpo es el recipiente, cuando el recipiente es tan burdo, es tan grueso, que no deja pasar la luz, entonces en vez de un recipiente se transforma en una cáscara. La cáscara tiene su finalidad. Dios creó las frutas, los frutos con cáscara. ¿Y cuál es la finalidad de la cáscara? Justamente se llama cáscara porque se compara con el fruto. En el fruto, si ustedes se fijan, lo primero que surge es la cáscara, cuando es pequeñito. Después cuando va creciendo, se va desarrollando en su interior la carne, la fruta comestible, la parte comestible del fruto. Así también, para generar la creación, Dios primero hizo prevalecer el poder de la limitación para poder generar la contracción inicial y así crear el ámbito donde realizar su creación. Entonces, es eso como que nosotros llamamos como el origen primigenio, algo cósmico, algo que no tiene tiempo ni espacio, algo que... Muy bien, muy lindo. Ustedes van a ver 770 por dentro, aquí van a ver cómo los Hasidim de Chabad hacen tefilá, rezan allí adentro, van a ver al Rebbe cantando y también van a ver parte del cementerio donde está la tumba del Rebbe anterior, la tumba del Rebbe Menachem Mendel, y al final van a ver todas las cartas y todos los papeles que hay allí en su interior, que son todos los pedidos y todas las cartas que envían todos los miles y millones de personas de todo el mundo para que eso llegue al cielo y a Kadosh Baruj Hu mande bendición. Así hacía el Rebbe, todas las semanas iba allí, estaba horas y horas leyendo todas las cartas, una por una que le enviaban, paquetes enormes llenos de cartas y pedidos que el Rebbe lo abría, lo leía y luego lo arrojaba adentro del lugar donde estaba la tumba de su suegro. Y bueno, esa es una costumbre en Israel de todos los tiempos, a través de el Tzadik, que por su mérito a Kadosh Baruj Hu nos mande bendición. De ninguna manera se le está pidiendo al Tzadik que haga nada, que sea el que traiga la bendición, sino que él que sea un medio, que por su mérito, por ser un Tzadik, por estar tan cercano a Dios, que nos ayude
para que Akadosh Baruj Hu nos envíe y sobre todo que nos mande el Mashiach ahora. En esta última parte, hablando de las cáscaras impuras, habla de lo que es la emisión de semen en vano, con todo lo que eso representa, que en la Torah está representada por uno de los hijos de Yehudá, que se llamaba Onán, que no quería tener descendencia y entonces arrojaba el semen a la tierra y por eso murió. Entonces también cuando en una relación prohibida, cuando una mujer que pertenece a un hombre es embarazada por un hombre que no es su marido, o cualquier otra relación prohibida, y todo tipo de incestos, entonces de allí nace un hijo que es bastardo. Entonces el bastardo no tiene rectificación. Durante 10 generaciones y más, todas sus generaciones siguen siendo bastardos, y un bastardo no se puede casar con un Cohen o con un Leví o con un Israel, tiene que casarse o con otro bastardo o con un no judío, un nanita. Entonces, ¿cómo se hace para que la simiente del bastardo entre a Israel nuevamente? Porque si se casa con otro bastardo todavía es judío, pero como es una relación prohibida, entonces ese cuerpo es un cuerpo completamente impuro. Entonces, una de las formas de que su simiente vuelva a ingresar al pueblo de Israel, eso estábamos estudiando hace poco, es que se case con un no judío, y entonces el hijo se convierte al judaísmo, y entonces ese hijo converso ya rompe, digamos, el sino de su padre y vuelve a entrar dentro del pueblo de Israel. Por supuesto, no se va a poder casar con un Cohen, porque un converso no se puede casar con un Cohen normal. Hay excepciones, por supuesto, pero sí va a entrar durante todas las generaciones al pueblo de Israel. Dice el Rav Ginsburg con respecto a este tema de arrojar el semen en vano. Está escrito en los libros sagrados que el motivo de la extensión del exilio y el motivo de todas de los ocultamientos y de las tribulaciones son justamente porque no se cuidó la gente con este tipo de asuntos, tal como está insinuado por algunos aquí en este libro. Por eso lo que llaman Tikkun Abrit o Shmirat Abrit, está lo que es Shmirat Abrit, que es cuidar el pacto, que está representado por como Yosef, por ejemplo, Yosef el Tzadik cuidó el pacto de la circuncisión y no cayó en las manos de Bat Potifera. Y luego, una vez que Hasen Shalom se cae en ese tipo de cosas, está lo que se llama Tikkun Abrit, la rectificación del pacto, la rectificación de la circuncisión, del yesod, del órgano de procreación, especialmente del hombre, ¿no es cierto? Pero el órgano femenino también se llama yesod. Entonces, cuando el semen cae en el yesod del elemento femenino,
Entonces esa clipá, esa mujer que estaba prohibida, se llama el yesod femenino de clipá, cuando es una relación prohibida. Entonces la clipá absorbe vitalidad y es todavía peor que el semen en vano, porque el semen en vano cae en tierra o es derramado fuera del órgano, y entonces no procrea nada, pero cuando cae dentro del yesod, entra dentro de las clipot completamente impuras, y entonces esas clipot se visten con la vitalidad del semen y trae todas estas maldiciones y todas las cosas que sufrimos al estar en el exilio. Y dice que la otra rectificación del bastardo, del mamzer, es que el padre haga tanta teshuvá que al final el mamzer muera. Sí, esto es lo que habla aquí la última parte del libro de Tanya. Eso se llama que cae a nivel de Mitzrayim, de la impureza. Por eso hay un Egipto de la impureza y un Egipto de la pureza. Egipto, que es Mitzrayim, que es la constricción, la limitación, y en el tema que nos estamos refiriendo se refiere a que las clipot estrangulan, ahogan a la luz que hay en su interior y le dan muerte. Y por eso Yosef, como él cuidó el pacto, incluso dentro de las clipot, él no se relacionó con las clipot a pesar de que estaba sumergido dentro de Mitzrayim. Entonces de ahí pudo alimentar al pueblo de Israel, pudo conectarse con Malhut, que es Yehudá, que representa a los reyes de Israel, y así dar vida a todo el pueblo de Israel. Entonces nuevamente, la preparación del pueblo de Israel para recibir la Torá fue justamente bajar dentro de las clipot y salir limpios. Salir haciendo teshuvá, rectificando el pacto. Entonces, la circuncisión representa simbólicamente entonces sacar al yesod de dentro de las clipot, liberar dentro de las clipot al yesod. Y esas clipot que representan Egipto, también hay un Egipto sagrado, que es el Mitzrayim de Kedushá. Cuando uno está estudiando Torah, cuando uno cumple las mitzvot, cuando uno hace las cosas en general, tiene dos formas de hacerlo. Uno es hacer las cosas como corresponde, pero hasta el límite, tal como pide la halajá. Uno cumplió con su deber diario y entonces ya se siente satisfecho. Entonces, por ejemplo, es suficiente con un estudio de Torah, de acuerdo con lo que establece la Torah, o cumplir con los preceptos básicos, y entonces ya se siente satisfecho frente a sus ojos. Pero cuando uno se da por satisfecho, significa que no avanza. Y cuando uno no avanza, significa que cae. Entonces, cuando uno se estaciona y no avanza en el servicio a Dios, en todos los aspectos, entonces eso significa que va cayendo de a poco
dentro de las Klipot, en el Mitzrayim de Klipot, en la estrechez en el Egipto de la impureza. Entonces, cuando se produce eso, la persona está muy propensa a caer en mancillar el pacto. A veces sucede en forma involuntaria, como sucede en las emisiones nocturnas. Y esto entonces es lo que se llama caer en el Egipto de la impureza, donde la divinidad es esclavizada allí. Y entonces, ¿eso qué significa? Cuando hay poluciones nocturnas o hay emisiones involuntarias, sucede muchas veces, es algo digamos normal en las personas, pero eso representa que uno está lejos, está alejado en cierta manera de Akadosh Baruj Hu. Es como decir, y sobre todo cuando eso se hace en forma voluntaria, es como decir, como un hijo que le dice al padre que él no es su padre y que no lo puede soportar. Y entonces de ahí vemos la misericordia de Akadosh Baruj Hu, de que él, incluso en los momentos en que caemos y lo rechazamos, ya sea en forma consciente o en forma involuntaria, como cuando el pueblo de Israel cayó en Egipto, Akadosh Baruj Hu va igual, aunque ellos no reconocen a su padre, él va y lo rescata igual. Y también sucede algo opuesto, o mejor dicho, algo complementario. Hay veces que la persona trata de hacer las cosas como corresponde y no puede, y cae, que es lo que le pasa a todos nosotros, a la mayoría de nosotros. No puede leitgaber, no puede sobreponerse a sus instintos, por supuesto, no en cosas delictivas, no transgrede cosas que son delitos, pero estamos hablando de todas estas transgresiones que nos alejan de Akadosh Baruj Hu. Y es sabido que el que empieza de a poco, con esfuerzo y dedicación, también llega a los extremos más grandes, tanto para bien como para mal. Entonces hay veces que Dios ve cómo la persona trata de esforzarse y no lo logra, y con eso Baruj Hu lo ayuda. Eso también es el tema de que Akadosh Baruj Hu baja a Mitzrayim, y no a través de ángeles, no a través de emisarios, sino, como está dicho en la Haggadah de Pesach, él mismo con su mano fue y sacó al pueblo de Egipto. Muy bien, entonces hoy el chat está un poco quieto, pero bueno, vamos a poner otra melodía y continuamos con nuestras meditaciones. Entonces, así como hablamos de la impureza de la muerte y la impureza de las relaciones prohibidas, también se extrapola y se considera, se puede considerar todo este tipo de cosas
con todas las transgresiones de los preceptos, tanto con la comida, con el estudio, con la plegaria, con nuestros actos diarios de ayuda al prójimo, de hacer acciones de bien, etcétera, etcétera. Si uno no se esfuerza para seguir aumentando todo el tiempo, entonces al frenar, eso significa que se queda y retrocede y al final cae. Dios no lo permite. Hoy les puse en la web una meditación del libro que estamos traduciendo. Jenny, te quería decir que el capítulo primero con todas las notas ya está preparado, en un rato te lo mando, así le das una vista. Y me gustaría mandarle también a las otras personas que están en este momento en el chat para que vean ese primer capítulo del libro, a ver qué les parece. Si lo sigo traduciendo, así lo publicamos también. Pónganme el email de cada uno de ustedes, así lo voy copiando. Jenny, ¿me copias los emails de todos los que están en este momento en la clase? Me los mandás por email, así les envío el primer capítulo. Vamos a hacer al revés. Envíenme un email, porque no es bueno poner los emails de ustedes aquí, porque va a entrar gente luego a ver la clase que no sé quiénes son, no quiero que tengan sus datos. Me envían un email aquí y yo les envío en respuesta el capítulo.
este viernes, Koach Heshvan, es el cumpleaños de Rav Ginsburg. Entonces ya recibimos muchos emails con felicitaciones y fotos, estamos enviándole, así que todos ustedes también envíenme a esta dirección un email con la felicitación, ya que van a mandarme un email y una foto de ustedes, de su familia, del grupo de estudio, de todos los que quieran, y se lo vamos a dar de regalo a Rav Ginsburg, que no hay mejor regalo para él que los diamantes, los yalumim que vienen a aprender de sus enseñanzas. Hoy pusimos un video también donde muestra la importancia de la tzedaká, de darle al tzadik, que cuando el tzadik recibe un pedido y además recibe dinero del tzedaká, le da más fuerza para decir sus palabras, para oponerse a las clipot, para oponerse a todas las cosas que están en contra de la Torá en este mundo, para oponerse al imperio. Y además agregó al final que el dinero ese que recibe tiene que venir de lugares correctos, de lugares que no sean de la impureza, que no sea dinero mal habido, porque eso produce el efecto contrario. Entonces los invito a todos ustedes a hacer también un aporte en la medida que puedan para enviarle a Rav Ginsburg de regalo de cumpleaños. ¿Recibieron la página semanal de Galinay hoy? Galinay está creciendo, cada vez hay más actividades, más gente en distintos países, en España, en México, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia, que hacen grupos de estudio para enseñar las cosas que estudiamos nosotros y para recibir clases en directo o recibir estas clases, que también hay grupos que lo reciben. Y así, bueno, estamos, Baruch Hashem, creciendo mucho. La página de internet está entrando cerca de 1500 personas por día. Nos vamos a despedir por ahora. Y solo les quería comentar esto, que Baruch Hashem, todo el trabajo de todos estos años del Rab está dando sus frutos. Aquí en Israel también es cada vez mayor la cantidad de gente que se comunica con nosotros. Y en uno de los videos nos dijo que estudiemos una de las enseñanzas del Rebbe de Breslev, así que vamos a ver cómo lo implementamos. Posiblemente demos un curso especial de las enseñanzas del Rebbe de Breslev. Con la visión del Hasidut del Rav Ginsburg y unido por supuesto con las enseñanzas del Hasidut Chabad. Algo que solamente él podía hacer y nosotros fuimos testigos de eso cuando estuvimos en Yerushalayim. ¿Se acuerdan que estuvo en la Sukkah del Rav Arush de Breslev? Que el Rav Arush es un Baal Teshuvah, es un discípulo de Rav Ginsburg, entonces lo llama siempre para Sukkot allí. Y él estuvo hablando varias horas y cantando, fue algo muy hermoso, cantamos todos juntos y les habló de las enseñanzas del Rebbe de Breslev, cosas que ni los Breslev mismos saben, y
justamente explicadas de acuerdo con la Torah de Hasidut. Nos despedimos por ahora. Así que bueno, tenemos muchas cosas por delante, ¿eh? Muy bien. Shabbat Shalom y felicidades para todos. Seguimos estando en contacto.